Hola a todos, muchas gracias de verdad por asistir. Os iré contando cuál es mi experiencia. Me gustaría que me fuerais contando también lo que hacéis vosotros, aunque... Hola, ¿qué tal? Saludos desde España, Marisol, que está en Ecuador. Me imagino que no estaréis todos en España, así que voy a dar unos conceptos que sean un poco generales, aunque todo pueda pasar dentro de lo que es España también. Seguramente en Latinoamérica esté ocurriendo lo mismo, ¿no? Lo que quería explicaros es por qué estoy aquí. Yo soy periodista, de hecho sigo ejerciendo como tal, trabajo en una radio, supongo que todo el mundo conocerá el diario Marca, pues bueno, la radio del diario Marca es Radio Marca, y ahí me dedico a retransmitir partidos y además tengo una agencia de comunicación en la que ayudo a la gente a salir en los medios de comunicación. Pero además de eso, hace 8 años que decidí trabajar desde casa. Yo trabajaba en una productora haciendo un programa de motor para una televisión, que ya no existe, por cierto, una televisión autonómica, que era la televisión autonómica de Valencia. Y había un momento en el que, a pesar de cobrar bien, era la primera vez que cobraba un sueldo bueno como periodista, y a pesar de tener un muy buen horario y de estar haciendo algo que me gustaba, realmente me pasaba algo que le pasa a mucha gente de mi sector y creo que de otros sectores, que es que estando en un sitio que me gustaba, haciendo un trabajo que me gustaba y en principio, y digo siempre en principio, teniendo todo lo que más o menos querías tener cuando empezabas la carrera, la verdad es que no me lo pasaba bien. Y dentro de ese trabajo empecé a ver que la gente con la que yo trabajaba, que básicamente eran pilotos del Mundial de Motociclismo y algunos de algunas carreras de automovilismo, tenían una necesidad de comunicación, es decir, eran gente que necesitaba poder aparecer en los medios para obtener una noticiabilidad mayor, y no solo eso, sino también estábamos en un momento en el que ellos tenían una necesidad muy importante de, con eso que les conseguía aparecer en los medios de comunicación, encontrar sponsors que les dieran más dinero para correr, ¿no? Y ellos mismos me iban pidiendo comunicación. Y yo vi que si me quedaba en el sitio en el que estaba, no iba a poder darles ese trato que ellos dispensaban, porque a lo mejor necesitaban que nos reuniéramos a las 11 de la mañana y yo no me podía ir de mi trabajo a las 11 de la mañana, y estaba perdiendo oportunidades laborales muy importantes. Y además estaba perdiendo algo que a mí me inquietaba mucho y que yo creo que... Yo tengo 36 años, pero hay una generación justo por debajo de mí que se está llamando los millennials, donde la gente, por ejemplo, ha decidido que no quiere tener coche, porque es absurdo que se gasten ese dinero. Están buscando más, por lo menos intentar utilizar el transporte público y gastarse el dinero del coche y gastarse el dinero del seguro y de la gasolina en hacer otras cosas, ¿no? Entonces, esa generación en la que yo me veo reflejado, aunque sea un poco mayor, también quiere tener una conciliación laboral. Quiere tener la idea de que trabaja, pero también vive, porque hemos visto que nuestros padres y nuestros abuelos han tenido que echar muchas horas, ¿no? Y aquí va la primera diapositiva que habla un poquito de eso. Yo hace alrededor de 6 meses que saqué un libro que se llama igual que este webinar, ¿por qué no nos dejan trabajar desde casa? Y en ese libro, al final lo que yo pretendía era dar un poco de salida a todas las preguntas que me hacían los amigos que se habían quedado sin trabajo o que querían irse de su trabajo porque realmente no estaban felices ahí. Y el primer capítulo se titula exactamente como esto: educados para sentirnos culpables. ¿Por qué? Porque al final yo me imagino por el perfil en el que estamos que la mayoría seréis gente más o menos joven, pero lo que nos han inculcado, lo que nos han educado nuestros padres y nuestros abuelos eran una serie de conceptos generacionales que hoy día siguen imperando. Y no solo siguen imperando en nuestra vida, sino que siguen imperando en la gente que salta directiva. En España pasa, y yo creo que también pasa en Latinoamérica, que el alto directivo de una empresa está en una edad que ronda los 50 y los 65 años. Es decir, son gente a las que les han educado en hay que echarle más horas que los demás,
porque es así como vas a llegar a tener un mejor trabajo, que llega más arriba el que más trabaja, que hay una cultura del esfuerzo en la que da igual el talento que tengas, porque la realidad es que, en teoría, quien va a tener mayores oportunidades de trabajo es el que más trabaje y el que más, en teoría, se esfuerce, en lugar de darle el mérito a las personas que pueden ayudar, aunque sea con 1 hora al día, a que la empresa vaya mejor. Hay algo muy presente en España, que es el hecho de no salir de la oficina si no se ha ido el jefe, como que está mal visto y como que incluso en algún momento puede ser sinónimo de despido, como que no te interesa demasiado tu trabajo, ¿no? E incluso hay una parte que está cambiando, que es ser ambicioso. Yo creo que todos nos estamos encontrando no solo con el hecho de que Uber o Airbnb estén naciendo a la economía colaborativa, sino que hay unos equipos de trabajo en los que cada vez más la gente quiere ayudarse. Yo estoy teniendo proyectos que hace 5 o 10 años no hubiera podido tener por la sencilla razón de que tengo amigos, también periodistas, que antes no querían trabajar conmigo porque creían que nos quitábamos el trabajo, y ahora lo que resulta es que son gente que quiere que trabajemos juntos porque al final podemos hacer cosas que por separado no podíamos realizar, ¿no? Entonces, estamos entrando en una era que a mí me gusta mucho, que es una era colaborativa más que una era de gente que estrepa o de gente que quiere subir a toda costa. ¿Cuál es el problema? El problema es que, como nos han educado así, y sobre todo la gente que rige las empresas ahora mismo está acostumbrada a esto y tiene esa mentalidad, es muy difícil quitarles de la cabeza que esto es así. Ni siquiera, fijaos, ni siquiera explicándoles que las empresas que dominan el mundo las han creado chicos de 20 o 25 años como Twitter, como Google, como Facebook, que no por trabajar más ganaron más dinero, sino todo lo contrario, por tener talento y saber aplicarlo, han conseguido posicionarse. Esa gente no lo acaba de ver, ¿no? Entonces, aquí tenemos unos conceptos generacionales que nos impiden que, aunque nosotros veamos muy claro que podríamos trabajar desde casa, eso pueda ser efectivo de una forma cierta. Y al final, el tema de la antigua escuela que dice Natalia ahora en el chat, es un poco el que vamos a tocar. Y os voy a enseñar también, y una de las cosas que me gustaría para los que se apunten al seminario que tenemos el mes que viene, uno de los ejercicios que os voy a poner es cómo convenceríais a vuestros jefes, ¿no? Y yo os explicaré también algunas cosas que yo he hecho. Pero fijaos, este seminario nace porque, bueno, este webinar que luego se convierte en seminario, nace porque nadie nos ha enseñado a trabajar en casa. Quiero decir, hoy día, con un smartphone y un ordenador, prácticamente el 60 o el 70% de las personas que estamos ahora mismo en este webinar podríamos estar trabajando en cualquier parte. De hecho, yo soy de Valencia, ahora mismo estoy en Barcelona, que es donde está la sede de IEBS School, y hoy me he traído aquí el ordenador y el iPad y he podido trabajar perfectamente. Y nadie ha notado que no estaba, porque al final lo que estoy haciendo es mi trabajo, y mi trabajo tiene mucho más que ver con las cosas que contesto por mail o con las llamadas que recibo o con los WhatsApps que envío, que con el hecho de estar presencialmente en un sitio, ¿no? Entonces, ¿por qué nace este webinar y qué tenemos que empezar a intentar para que esa gente de la antigua escuela... Perdón, me dice Javier que se ha cortado la conexión cuando hablaba de un webinar la semana que viene. Este es un webinar sobre un curso de teletrabajo que luego va a convertirse en seminario. No recuerdo la fecha, creo que es el 12 de febrero. Tenéis la posibilidad de inscribiros en un seminario sobre cómo trabajar desde casa. Ahí Elena os va a poner el link para que podáis acceder todos los que estéis interesados. Pues bien, hay una serie de falsos mitos. ¿Por qué os digo esto? ¿Por qué os hago esta introducción de que estamos haciendo algo que no hace nadie? Porque hay mucha gente que os va a decir, fijaos, no trabajéis desde casa porque pasa esto, esto y esto, cuando en realidad la mayoría de la gente no trabaja ni ha trabajado desde casa. Con lo cual es imposible que os puedan decir a ciencia cierta qué es lo que podéis hacer bien y qué es lo que podéis hacer mal trabajando desde casa. Yo os diría que
toda la gente que estamos aquí somos pioneros, no solo porque yo esté trabajando o alguno de vosotros también lo está haciendo desde su domicilio, sino también por el